Buenos días, estamos hoy en un nuevo capítulo del Global y como siempre seguimos informando sobre la línea del COVID-19, pero hoy me quiero centrar en un tema que ha suscitado grandes polémicas en las redes sociales. Se trata de dos médicos que debaten en torno a la experimentación de las vacunas o de las posibles vacunas del COVID-19 en África. El primero de ellos, John Paul Mira, dice: si puedo ser provocador, ¿no deberíamos emplear estos test en África, donde no hay máscaras, no hay tratamientos, no hay equipos de reanimación, como se ha hecho para ciertos estudios del SIDA con las prostitutas, ya que probamos cosas porque sabemos que son altamente expuestas y no se protegen? ¿Qué piensa usted? Esto lo decía John Paul Mira, jefe del Departamento de Medicina Intensiva del Hospital Cochin de París. Por su parte, Camille Locht, director de investigación del INSERM, el Instituto Nacional de Salud y Estudios Médicos, afirmaba: tiene usted razón, de hecho estamos pensando en un estudio en África con el mismo enfoque, lo cual no quita que podamos pensar también en un estudio en Europa y en Australia. Lo que viene a decir es que están planteando la intervención en África, pero no solo en África, sino en más países. Esto ha suscitado grandes polémicas, sin embargo, las polémicas han ido más dirigidas al director del INSERM, Camille Locht, que a John Paul Mira, que ha sido quien ha creado la reflexión de emplear estos test en África. Sin embargo, la solución efectiva sería que en África no solo se aplicaran los test o las experimentaciones, sino que también se llevara ahí material médico como el que tenemos aquí en Europa, sea bien mascarillas o sea bien respiradores. Por la otra parte, tenemos a Tedros Adhanom, director del OMS, que unos días después salió a decir que estas declaraciones eran totalmente inexcusables y que eran muy racistas y muy coloniales, y por lo tanto no debía prevalecer este tipo de pensamientos en la comunidad científica. Guillaume Lachenal, un escritor francés, escribió un libro titulado El medicamento que debía salvar el África. En este caso, el autor hablaba de la enfermedad del sueño y de la primera intervención a escala masiva de vacunas en África. La solución que querían plantear frente a la enfermedad del sueño era una vacuna llamada la lomidina. Pretendía ser la solución milagrosa, la panacea que se convirtió en una pócima asesina. Las potencias europeas se movilizaron y organizaron la Conferencia Africana sobre el Tchétché y la trypanosomiasis, que viene a ser la enfermedad del sueño. Bélgica, Francia, Reino Unido, Portugal y otros países hablaron de esta enfermedad porque afectaba fuertemente a la producción que tenían en los países colonizados. Así comenzó una larga intervención que afectó a 10 millones de africanos. Sin embargo, lo que no se sabía de esta posible vacuna era que tenía un éxito muy bajo y que además producía unos efectos secundarios que en primer lugar podían generar gangrena y en segundo lugar podrían generar ceguera, incluso llegando ya a la muerte. Por lo que el primer ensayo masivo e internacional efectuado en África fue un absoluto fracaso. Y esto nos sirve para juntarlo con la actual situación. Desde los países europeos principalmente se ha buscado utilizar un tipo de colonialismo médico donde África depende de las medicinas provenientes de compañías europeas y de la financiación de las naciones europeas para su salvación. Sin embargo, dentro de África hay una gran parte de la población que demuestra rechazo a este tipo de políticas porque tienen miedo de que los utilicen a modo de experimentación. Por otra parte, ya centrándonos en las compañías privadas, tenemos casos recientes de cómo las compañías privadas interfieren en la búsqueda de vacunas, pero lo hacen con un fin lucrativo. En primer lugar, tenemos la vacuna llamada comercialmente Mosquirix, que fue financiada por la farmacéutica GSK con asociación de la Fundación Bill y Melinda Gates y una ONG americana llamada Programa para la Tecnología Apropiada en Salud, también conocida como PATH por sus siglas en inglés.
Además, también se sumó la OMS y en total se gastaron 565 millones de dólares para este fármaco. Sin embargo, un informe de 2018 de la OMS afirma que de los 11 países con más casos, solo India reportó una reducción de casos. Efectivamente que las vacunas son útiles. Sin embargo, para el caso de la malaria se han demostrado otro tipo de medidas que son igual de útiles o más útiles que el propio desarrollo de una vacuna más o menos efectiva. De hecho, en Europa tuvimos la vacuna, tuvimos un pico en 1995 llegando casi a los 100.000 casos porque hubo una gran ola de inmigración, lo que disparó los casos. Y es que hay medidas mucho más efectivas que la de generar fármacos que no garantizan un absoluto éxito. Tenemos el ejemplo del drenaje de agua o los tratamientos larvicidas, por lo que la solución no es dar poder a las farmacéuticas para que busquen una vacuna, sino tomar medidas que sean eficientes. Extrapolando el COVID-19 a los países africanos, lo que hay que hacer es enviar material, mejorar el sistema sanitario y aplicar las medidas para la prevención de este tipo de contagios. Y por lo tanto, no habría que hacer una experimentación masiva, una experimentación, como bien decimos, experimental, porque no es una vacuna que vaya a ser segura, no es una vacuna que vaya a solucionar la vida de los africanos. Por lo tanto, si se aplica experimentos sobre una vacuna del COVID-19, se tiene que aplicar en diversos países y no solo en los países más empobrecidos como son los países africanos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, hasta la próxima y un fuerte abrazo.